Mi sentido de llamado pasó muy rápido de la sorpresa a, oh, vaya, este podría ser realmente mi momento para abrazar este nuevo camino, dejar atrás mi casera e ir a un lugar completamente diferente. Mi hogar está en la costa oeste de Canadá. Crecí en los suburbios de Vancouver, Columbia Británica, y ahora vivo también allí en Port Coquitlam. Crecí en la iglesia. Mis padres son miembros de la iglesia y la iglesia fue una parte muy importante de mi vida desde pequeña y amo mi congregación local en Vancouver. Una de mis frustraciones de niña era que nadie me daba respuestas fáciles. Yo quería saber cuál era la forma correcta de ver las cosas y la gente en mi congregación no era así. Me decían, tienes que encontrar tu propio camino espiritualmente y teológicamente. Y creo que eso probablemente fue uno de los mejores regalos que me dieron al crecer, poder abrirme camino y darle sentido al mundo en el espacio de una comunidad amorosa. Nunca me sentí sola en ese camino, siempre fue en medio de mi gente. Y otra cosa que amo de mi congregación al crecer es que son una congregación un poco revoltosa, así que creo que mi espíritu revoltoso lo heredé honestamente porque nunca se conformaron con mesas o carpas pequeñas. Siempre estaban buscando cómo ampliar el círculo, cómo hacer que más personas se sintieran incluidas, ya fuera presentando legislación en la conferencia mundial o yendo a protestas y cosas así. Eso siempre fue parte de lo que significaba para mí ser parte de la comunidad de Cristo en esa congregación. Estoy muy agradecida de que fue allí donde me formé. Este llamado fue una gran sorpresa para mí, no lo esperaba, pero diré que es curioso cómo actúa el Espíritu. Estoy realmente emocionada. Este ha sido un gran cambio en mi vida. Dejar atrás mi carrera anterior y dar un paso audaz hacia algo nuevo. Siempre me había preguntado si algún día trabajaría para la iglesia. En ese momento de mi vida no podía considerarlo seriamente, pero comencé a hablar con algunas personas y durante todo ese verano seguí escuchando el himno Tú has venido a la orilla, que trata del llamado y de dejar atrás tu pequeña barca para buscar otros mares. Y cada vez que escuchaba ese himno, lloraba. Me preguntaba si de alguna manera ese llamado era para mí. Y el día que Stacy me presentó mi llamamiento, al día siguiente estaba en un evento de la iglesia y el himno que el pianista tocó al final del canto de himnos fue Tú has venido a la orilla. Me he considerado una líder desde la secundaria, pero creo, según lo que me dice la gente, que lo que me caracteriza es mi calma en medio de la presión, ese sentido de estar arraigada en el espíritu en todo lo que hacemos, ya sea una reunión administrativa, un grupo pequeño o una conexión uno a uno. Soy conocida por saber dirigir bien una reunión, lo cual es algo curioso por lo que ser conocida, pero creo que lo que la gente realmente quiere decir con eso es que me importa mucho escuchar todas las voces. Escuchar a cada persona es muy importante para mí y crear el espacio y el ambiente con mis palabras, con mi lenguaje corporal, con el lugar que creamos juntos, donde las personas se sientan seguras de hablar y sientan que su voz es escuchada. Eso es muy importante para mí. Creo que eso se puede lograr en una buena reunión, pero también se puede lograr en una conversación individual o incluso desde el púlpito. Hay muchas formas de asegurarnos de que todas las voces sean escuchadas y creo que uno de los dones que ofrezco es mi compromiso con escuchar todas esas voces y lo que le pediría a la Iglesia Mundial primero son oraciones. Somos muchas las personas nuevas en esta labor
Y necesitamos todas esas oraciones, todo el apoyo que podamos recibir. También diría que necesito su voz, necesito escuchar. Sé cómo es eso en mi congregación y en mi centro de misión, pero no sé cómo será hacerlo a nivel de toda la iglesia, así que quiero escuchar perspectivas que no he escuchado antes. Quiero escuchar comentarios. Ya sé que habrá momentos muy difíciles y también sé que habrá momentos de mucha alegría y estoy muy emocionada por vivir esos momentos juntos.